Hermanas, iniciaremos nuestra plática de esta tarde. Ruego a todas poner el máximo de atención. Quiero decirles a ustedes en forma enfática que los ciclos de actividad masculina o femenina están gobernados por el planeta Urano. Esto quiere decir que Urano, con sus dos polos, determina las épocas de actividad triunfal masculina y las épocas de actividad triunfal femenina. Cuando el polo masculino de Urano apunta hacia el Sol, triunfa en el mundo Tierra el sexo masculino. Esas son las épocas de la piratería, las épocas de los Napoleón Bonaparte, etcétera, etcétera, etcétera. También la época de las gestas de independencia en el país. Cuando el polo negativo o femenino de Urano apunta hacia el Sol, la energía que fluye de Urano entonces da el triunfo a la mujer. Goya entonces triunfa, sube al tope de la escalera, el sexo femenino manda. Recordemos nosotros la época de las Amazonas. Entonces estas tuvieron una época de esplendor. Se levantaron por doquiera templos a la diosa Luna. Países soberanos gobernados por el sexo femenino, etc. El imperio de las Amazonas se extendió por gran parte de Europa y de Medio Oriente y hasta Asia. Quienes ejercían el sacerdocio, quienes ejercían el gobierno, quienes formaban parte de las Fuerzas Armadas, eran las mujeres. Que construyeran una poderosa civilización, nadie se lo puede negar. Fue cierto y de toda verdad. Indubitablemente hubo algo de crueldad también. Los niños varones eran incapacitados en alguna forma para que no pudieran triunfar. Bien, se les hería en un brazo, se les hería una pierna, y les hacían algún daño al cuerpo para que no pudieran ejercer más tarde el dominio. Eso era cruel, no podemos negarlo, pero son cuestiones que han pertenecido a la historia y que ya pasaron. En la guerra, las Amazonas se distinguieron extraordinariamente. Recordemos a la amazona Camila, de la cual da testimonio nada menos que Virgilio, el poeta de Mantua. Obviamente Virgilio, el gran maestro del Dante Alighieri, habla maravillas sobre la amazona Camila. La guerra fue extraordinaria. Puede llamársele como una de las mejores generalas de la época. Muy similar en el tiempo a cualquier otro gran guerrero de sexo masculino. En la ciencia, las amazonas descollaron triunfalmente. Su imperio fue poderoso y se extendió de occidente a oriente. Y más tarde, el imperio declinó y decayó. Se debió a esto precisamente al aspecto sexual. Cierto grupo de amazonas llegaron a Grecia y, aunque se aislaron por un tiempo,
está de más decirse que se unieron sexualmente a distintos jóvenes griegos y cambiaron desde entonces sus modales. Las amazonas ya cambiadas influyeron sobre el resto, pues, de las amazonas que habían establecido el imperio de las amazonas. Y poco a poco, pues, fueron perdiendo el poder, se despolló completamente el sexo masculino. Y es que ya había pasado su época. 42 años son de actividad masculina, 42 de actividad femenina. En estos momentos, por ejemplo, en que nosotros nos encontramos, está dominando el sexo femenino. Está en su ciclo de dominio, de mando. Más tarde, cuando se cumpla este ciclo de los 42 años, volverá a una nueva época de dominio del sexo femenino, desde el sexo masculino. Ahora le toca el imperio del mando al sexo femenino. Esto no lo podemos negar. Es indubitable. Actualmente la mujer manda, se impone en la ciencia, se impone en el mundo del comercio, se impone en el gobierno, se impone en la religión, se impone en el hogar, se impone en todas partes. Está en su época. Urano gobierna directamente las glándulas sexuales. La mujer gobierna la actividad de los ovarios. Así que son 42 años de dominio masculino y 42 de dominio femenino. La mujer, obviamente, puede aprovechar esta época para transformarse, si así lo desea. Por estos tiempos se lucha por la emancipación de la mujer. Conceptúo, en realidad, que la mujer de por sí tiene el sexo de poder en este tiempo, pues se halla dentro de la actividad del ciclo femenino de Urano. Considerando estas cuestiones, me parece que el sexo femenino tiene derecho a la dignificación y a la transformación. El sexo femenino debe aprovechar el momento actual en que Urano le está alzando, sacar el máximo de provecho de la vibración del planeta Urano. La mujer tiene derecho a pasar a un nivel superior del ser. Y esto es posible sabiendo amar. Amor es ley, pero amor consciente. El amor es el sumum de la sabiduría. Así lo dijo Hermes Trismegisto en su tabla de esperanza. El 3 veces grande Dios civil de todo. El amor es el fundamento de todo lo que es, ha sido y será. La mujer, mediante el amor, no solamente puede transformarse a sí misma, sino también puede transformar a los demás. Por estos tiempos asombra saber que algunas naciones ya están pensando en enviar precisamente comités femeninos a luchar por la paz universal. Tengo entendido que la ONU está considerando muy difícil el problema de la paz. Y seriamente se piensa en promover, digamos, una especie de propaganda pro paz mediante comités femeninos. Creo sencillamente que la mujer en estos momentos desplaza a la mujer y tiene dominio, mando completo. Si a esto se añade que el sexo masculino está muy degenerado actualmente, entonces es la mujer la que tiene que regenerar al hombre. El estado de degeneración masculina es innegable, irrefutable, irrebatible.
toca a la mujer darle la mano al varón, levantarlo. Si el hombre ha perdido actualmente poder, se debe sencillamente a su degeneración. La mujer tiene, pues, en estos momentos, un deber ineludible. ¿Cuál es el de ayudar a regenerar al hombre y de luchar por la paz universal? Uno de los problemas más inquietantes de la época es el problema sexual. No hay duda de que la sexología en sí misma es fundamental para cualquier civilización. El sexo masculino, repito, se encuentra en estado involutivo, decadente. Ha abusado del sexo. Y eso le ha hecho perder el dominio sobre la Tierra, sobre el universo. El sexo masculino marcha en forma decadente. Cuando uno estudia la energía creadora, la energía sexual, a la luz de un Sigmund Freud, por ejemplo, el autor del psicoanálisis, o de un Jung, o de un Adler, o a la luz de los tantras sánscritos, de tibetanos e hindúes, o posiblemente de la escuela amarilla china, puede descubrir con gran asombro que mediante la energía creadora es posible la transformación del ser humano. La mujer tiene perfecto dominio sobre la biología orgánica del varón. Por eso puede regenerar. La mujer lo que tiene es que conocer un poco más los misterios del sexo. Antes estos misterios se consideraban tabú o pecado, motivo de vergüenza o disimulo. Ahora en los países cultos el sexo se estudia a la luz de la ciencia. Freud dio el ejemplo con su psicoanálisis. Adler, Jung, los demás seguidores han demostrado al mundo la realidad de las teorías freudianas. Considero pues vital tocar ese escabroso punto, ese delicado asunto relacionado con la sexología trascendental, que es la única que puede transformar a la mujer y al mundo. Obviamente, la energía creadora fluye en todo lo que es, en todo lo que hace, en todo lo que será. La energía creadora permite a las plantas reproducirse mediante sus estilos instintivos que vibran y palpitan en el cáliz de la flor. La energía creadora permite a las aves reproducirse, formar sus nidos. La energía creadora permite a todas las especies vivientes del inmenso mar la reproducción siempre incesante. Es una energía como la electricidad, como el magnetismo, como la fuerza de la gravedad, etc. Una energía que nosotros debemos aprender a manipular sabiamente. Es una energía veloz, instantánea, más rápida que la mente, mucho más rápida que las emociones, o que cualquier otro movimiento orgánico. Muchas veces les habrá sucedido a ustedes que tocaron, por ejemplo, con un varón y luego instantáneamente, instintivamente, ustedes simpatizan o antipatizan con tal hombre. Se puede servir de complemento para ustedes. Podría merecer su simpatía.
complemento perfecto. De hecho, de inmediato, no despierta en ustedes ningún interés. Lo que asombra es ver la rapidez con que una mujer puede reconocer a un hombre y saber si que puede servir como complemento de su vida o no. Es cuestión de segundos, de milésimas de segundos, que demuestra que el sentido sexual es demasiado rápido, más veloz que la fuerza de la vida, o que las actividades motrices del organismo. Segundos, una mujer puede reconocer si un varón puede o no servir de complemento para su vida. Esto se ve que la energía creadora fluye y va de un neurón a otro. Las ondas electrosexuales son muy veloces. El centro sexual de una mujer instintivamente capta la realidad de cualquier hombre. Es obvio. En la vida encuentra uno cosas que asombran. Muchas veces está besando de los varones. Estos, de pronto, aun teniendo esposa, no se sienten en plenitud, no se sienten íntegros, no se sienten con ella unitotales, se sienten que les falta algo. Y suele suceder en estos casos que en cualquier sala o templo o calle, fue que el marido, tal o cual mujer que le simpatiza de inmediato, incuestionablemente falla de cometer adulterio, pues en el fondo lo que sucede es que todas las partes de su propio ser necesitan complementación. Posiblemente en la nueva mujer encuentren algo que antes no tenían, algo que les ayude a complementar. Son misterios que se relacionan con el sexo y que bien vale la pena conocer. La energía creadora está establecida en toda máquina orgánica. Y nuestro cuerpo es una máquina. Los ovarios en la mujer son de por sí prodigiosos, maravillosos. Un par de cordones nerviosos se dirige siempre desde los ovarios hasta el cerebro. Se enrosca ese par de cordones en la espina dorsal, formando el santo 8 o el caduceo de Mercurio. Por ese par de finos cordones nerviosos, que no son completamente físicos, pues en parte podríamos decir son tetradimensionales, asciende la energía sexual propiamente dicha como fuerza eléctrica muy sutil hasta el cerebro. Esta fuerza de por sí llega al organismo a través de diversos procesos. Originalmente te viene del tercer lado, del Mahachoha. Indubitablemente, para hablar esta vez en términos cristianos, podría decirles que tal energía es divinal y que el tercer logos en sí mismo es lo que nosotros denominamos en puro cristianismo Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo es religiosa en todo sentido. El universo entero no podría existir sin esa fuerza magnífica.
las semillas no lograrían germinar. Los animales sin esa fuerza no se reproducirían. Los árboles no darían su fruto. El universo entero no podría ir. Así que la fuerza del Espíritu Santo, la energía prodigiosa del tercer logos, es algo digno de ser analizado. Hay escuelas que se han dedicado a tal análisis. Existen esas escuelas en todo el Oriente, muy especialmente en el budismo tántrico del Tíbet. Aprender a manejar ese potencial electrosexual es indispensable cuando en verdad se quiere lograr una transformación. Si la energía creadora, no sería posible que un par de gametos, masculino o femenino, es decir, un óvulo y un zoospermo, se integraran para originar una concepción fetal. Bien sabemos nosotros lo que es la función del menstruo en el sexo femenino. Indubitablemente, este último se provoca debido a que un óvulo maduro se desprende del ovario, la herida que queda pues de aquel lugar de donde el óvulo se desprendió sangra. Ese es el proceso del menstruo. Indubitablemente, en ese lugar de donde sangra, existe también eso que en medicina se denomina cuerpo amarillo, que a la larga sirve para evitar una sangría continua. Lo interesante es ver cómo ese óvulo desciende pues al útero y aguarda allí el momento de ser fecundado. Cuando ese óvulo se encuentra depositado en su región correspondiente, siente la mujer en realidad de verdad, en forma, dijéramos, intensiva, el impulso sexual. Cada impulso tiene una mecánica relacionada con la economía de la naturaleza, y es que el óvulo pide, clama, desea a un zoospermo para que exista una creación más necesaria para los fines económicos del planeta Tierra. En ese estado hay ansiedad de parte del sexo femenino por el masculino, y esa ansiedad no tiene otra causa sino el óvulo que desea cuanto antes la unión con un zoospermo. Obsérvese algo muy interesante. De 3 millones de zoospermos, o de 6 o 7 billones de zoospermos que se escapan durante la cópula, tan solo un afortunado zoospermo logra llegar hasta el gameto femenino, pierde la cola, penetra completamente dentro del gameto y se inicia el proceso de la gestación. De tantos millones de zoospermos, solo uno logra penetrar en el óvulo. ¿Quién dirige esa operación matemática? Además, téngase en cuenta que el zoospermo lleva en sí mismo 24 cromosomas y que el óvulo lleva otros 24. Entonces hay 48 cromosomas formando la célula germinal, célula básica, fundamental, de la cual tiene un nuevo organismo humano. Pero ¿por qué el zoospermo
y solo uno logra entrar en el óvulo, ¿quién dirige a ese zoosperma? Hay un principio inteligente que lo dirige. ¿Cuál será? ¿Por qué ha sido seleccionado? Indubitablemente, ese principio inteligente no es otro que la energía creadora del tercer lado, la energía sexual. Entonces hallamos en la energía sexual inteligencia. Esto resulta formidable. Así se inicia el proceso de gestación de 9 meses. Obviamente, la mujer ha sido nacida para la santa predestinación de ser madre. Ser madre, en realidad de verdad, es un sacerdocio de la naturaleza. Un sacerdocio divino, inefable. Una madre merece entera veneración de todos los seres que pueblan el universo. En la doctrina secreta de Anáhuac se rinde culto a las mujeres que mueren de parto. Incuestionablemente, ellas son verdaderas mártires. Se nos ha dicho, pues, en náhuatl, que ellas van no al Mixtlán como suponen algunos, sino al Tlalocan, es decir, al paraíso de Tlaloc. Aunque ustedes piensen que son doctrinas de nuestros antepasados, y que hoy en día somos muy cristianos y no podemos ya volver atrás, la cruda realidad de los hechos es que tal afirmación de los adeptos náhuatl, o zapotecas, o toltecas, reposa sobre bases muy serias. ¿Con qué derecho nos atreveríamos nosotros, por ejemplo, a refutar la doctrina de nuestros antepasados aztecas? Si nosotros mismos devenimos de ellos, pues que creemos acaso que los españoles fueron más sabios que nuestros antepasados y Anáhuac. Y bien sabemos que no. Antes bien ellos vinieron a destruir una cultura. Estuvieron quemando en la plaza pública todos los códices antiguos y privaron al mundo de ricos tesoros esotéricos. Afortunadamente unos cuantos códices se salvaron. Está permitido a los grandes historiadores mexicanos, a los grandes antropólogos, reconstruir parte de la historia antigua. El Tlalocan, el paraíso, es una realidad. Se ha dicho que las mujeres que mueren de parto, y se afirmó de forma enfática, los circuncidos ingresaban pues al paraíso de Tlaloc. Lo merecían. Se habían dado su vida por la naturaleza. Habían muerto en el cumplimiento de ese gran sacrificio. ¿Cuál es el de ser madres? Habían cumplido con su misión. La mujer ha nacido para esa santa predestinación. Cuán grande es la dicha que siente la madre que lleva a su niño en sus brazos, que lo alimenta con sus pechos, que le brinda su amor. Ella en ese momento está haciendo el papel que hace la gran madre natura con todos los hijos. Es una verdadera sacerdotisa que merece todo respeto y gran veneración. Es mediante esa energía creadora que fluye y palpita en toda la naturaleza, que fluye por los árboles,
que se manifiesta a través de los órganos creadores, de los peces, y de los anfibios, y de los cuadrúpedos, y de las aves que vuelan a través del espacio infinito, como nosotros podemos transformarnos radicalmente. Si la mujer aprende a manejar esa prodigiosa energía, puede cambiar del nivel del ser, convertirse en algo distinto, en algo diferente. La mujer, ante todo, necesita conocer los misterios del ser. Ya pasaron los tiempos en que se consideraba el sexo como un pecado. Ya pasaron los tiempos en que el sexo era tabú. De la energía creadora. Solo así podrá ella transformarse y transformar al mundo. En esta reunión hemos de estudiar a fondo y profundamente la cuestión relacionada precisamente con el problema sexual máximo de la época. No hay duda de que en la cópula química o metafísica, para hablar en un lenguaje que no escandalice a ninguna de las hermanas aquí presentes, está el secreto de la transformación humana. Cuando la mujer aprende a transmutar sus energías creadoras, de hecho inicia un proceso de transformación íntima que la coloca en un nivel superior del ser. Desgraciadamente, hoy por hoy el hombre normalmente se ha degenerado. Creo que también ha iniciado procesos degenerativos en el sexo femenino. Ha metido a la mujer por el camino de la fornicación y hasta de la prostitución. Motivos más que suficientes como para que la mujer aprenda hoy en día a cuidarse del varón. Motivos más que suficientes como para que la mujer estudie los misterios del sexo. Pues así, y solo así, podrá no solamente ella transformarse, sino transformar al varón. La cópula química o metafísica incuestionablemente está relacionada con la gran cópula universal. Bien sabemos que el eterno masculino hace fecundo el eterno femenino para que surja la vida en todo el universo. Esto es indubitable. Estos dos principios pertenecen a lo divino. Con justa razón Simón el Mago decía: existen dos vástagos de toda seriedad. El uno viene de arriba, de Urano, y es masculino. El otro asciende, y es femenino. En la unión de estos dos vástagos está la clave de todo poder. Observen ustedes el signo de la Santa Cruz. Dos palos cruzados. El uno es vertical y representa el principio masculino. El otro es horizontal y representa el sexo femenino. En el cruce de ambos se halla la clave de la redención. En una antigua escuela de misterios griegos se menciona un acto de fe fisiológico, místico, que puede transformar al mundo y a la humanidad. Para no escandalizar mucho, diré a ustedes la clave en latín: inicio membri viridis in vaginam feminam sine ejaculatium semini. En todo caso, la inserción del falo vertical dentro del écteis formal se encuentra la clave de todo poder. Desafortunadamente, tanto varones como mujeres
Lo único que han hecho hasta la fecha actual es aprovechar el cruce de sus dos vástagos para la reproducción animal. Así como la mujer es capaz de poner un hijo sobre el tapete de la existencia, de decirle sea y es, así como la mujer es capaz de formar a un Napoleón dentro de su vientre, o a un Jesús de Nazaret, o a un Hermes Trismegisto, para luego decirle existe y existe, y ya te pasa a existir a la luz del sol. Así también la mujer puede ser capaz de una autocreación extraordinaria. Puede crearse a sí mismo, puede transformarse en algo distinto, diferente, con base misma en la cópula química o metafísica. Lo interesante sería que ella comprendiera el proceso de las energías universales. Incuestionablemente, cuando el varón y la mujer, Adán, Eva, se están amando, cuando se hallan unidos en la cópula química o metafísica, hay momentos en que el falso vertical se cruza con el éxtasis formal, universales, cósmicos, que envuelven a la pareja con una luz muy brillante, luminosa, extraordinaria. Esas fuerzas prodigiosas que fueron capaces de crear el mundo, de hacerlo surgir entre el caos, rodean a la pareja, la envuelven. En tales momentos, hombre y mujer bien unidos, forman el andrógeno perfecto, el Elohim, una criatura soberana. Obviamente, hombre y mujer unidos son un solo ser, que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, que puede hacer surgir una nueva criatura de caos. Tales momentos, si se conociera la ciencia maravillosa del divino globo, se realizarían prodigios. Tales momentos podemos retener esa fuerza extraordinaria para purificarlo, para transformarlo, para desarrollar en nosotros otras facultades del ser, para desenvolver en nosotros prodigios que ni remotamente sospechamos, para convertirnos en verdaderos ángeles, seres nefables. La mujer tiene la llave de la ciencia, debe aprovecharla y abrir el arca donde está el tesoro de la sabiduría antigua. Desgraciadamente, tanto la mujer como el varón tienen las fuerzas divinales. Cuando cometen el error imperdonable de llegar ante eso que se denomina orgasmo o espasmo en alta fisiología, biología y patología orgánica. Si la mujer en esos instantes le enseñase al varón la necesidad de ser continente, si en vez de llegar hasta la consumación final de la animalica pasión, tuviera el valor de refrenar el impulso animal para evitar lo que en fisiología orgánica o alta patología o biología se denomina orgasmo o espasmo, retendría esa fuerza mística del tercer lado, del Maha Chohan, del Shiva indostal. Con tan sutiles fuerzas podría ella hacer de sí misma algo diferente. Se convertiría en triunfadora. Pasaría a un nivel del ser extraordinario,
no volvería jamás a tener miseria ni dolor. No habría para ella sufrimientos. Novísimas facultades aflorarían en todo su organismo. Sería completamente distinta. Una mujer así, transformada por sus propias energías creadoras, podría transformar al hombre y transformar el mundo. Porque la mujer tiene un poder único: formar a las criaturas dentro de su misma matriz. Veamos esos grandes hombres que han descollado en la historia. Un Krishna en el Hindustán, un Buda, un Hermes Trismegisto, un Jesús de Nazaret, un Francisco de Asís, o un Antonio de Padua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde se formaron? ¿En el aire acaso? ¿Quién les dio esa figura? Hombres tan grandiosos en que han surgido en todas las épocas. ¿De dónde salieron? Esos que libertaron naciones. Morelos, nuestra patria, o un Hidalgo, un Napoleón, Francia. Bueno, aunque él no libertó naciones, más bien las esclavizó, pero en todo caso fue un gran militar. Un Bolívar allá en los países de Sudamérica. ¿De dónde salieron? ¿Cuál su origen? Muy masculinos, muy inteligentes, muy geniales, pero salieron de un vientre femenino. Fue la mujer la que los formó en su vientre, la que les dio la vida, la que los puso sobre el tapete mismo de la existencia. El mismo superhombre de un nicho no puede salir de ninguna otra parte que del vientre de la mujer. Eso es que sabias mujeres se dirigieron a Jesús de Nazaret y le dijeron: bendito el vientre que te formó y los pechos que te alimentaron. Así pues, los varones no tenemos mucho de qué enorgullecernos, porque por mucha sapiencia que tengamos, mucha erudición o capacidad intelectual que hayamos adquirido, nos formó una mujer en su vientre, nos dio la vida y nos puso sobre el tapete mismo de la existencia. Así pues, que veamos que la mujer puede transformar al mundo si así lo quiere. Tiene en sus manos la llave del poder. Hasta la misma biología masculina puede ser controlada por la mujer. Y de hecho, la mujer controla las actividades biológicas del varón. Tiene ese poder, un poder extraordinario, formidable. Entonces ella lo único que tiene que hacer es retener esa prodigiosa energía creadora del tercer ojo, no dejarla escapar, no permitir que se funda entre las corrientes universales. Por eso es que la mujer casada en la cópula química o metafísica debe asumir una actitud edificante y esencialmente dignificante. Obviamente, el sacerdocio del amor dimana de los tiempos más arcaicos de la tierra. Recordemos en Grecia, pues, a las sacerdotisas del amor, a las hetaidas, que ellas eran sagradas en el sentido más completo de la palabra. Sabían ministrar eso que se llama amor. Y los varones debían recurrir a él. Recordemos allá, en las tierras del Japón, las sacerdotisas uniformes. Ellas ministran eso que se llama amor. Desgraciadamente las gentes de la época moderna han perdido, dijéramos, el sentido del verdadero amor.
modernas deben volver a la sapiencia antigua. Empezar por educar al varón. El sexo es sagrado en un 100%. Ellos deben enseñarle al varón la veneración, el amor y el respeto al sexo. Si la mujer así actúa, podría transformar el mundo en forma definitiva. Todo el secreto consiste en retener esa energía maravillosa que fluye en la flor, en el ave, en el pez y en el hombre. No dejarla escapar. Repito, es posible si la mujer evitara siempre llegar a la consumación del acto sexual. Si ella aprendiera desde un principio a evitar el espasmo o el orgasmo fisiológico o biológico, como se dice en medicina y en biología. Así se transformaría, así se purificaría, así originaría en ella sentidos novísimos de percepción ultrasensorial que le darían acceso a la dimensión desconocida. Así que empezaría la mujer a adquirir una nueva inteligencia que le permitiría orientar a sus hijos sabiamente. No deben olvidar ustedes que la mujer debe ser también, además de madre, educadora de sus propios hijos. Ya está llamada a educar a sus hijos. Yo creo, pienso, es mi concepto, de que la madre está llamada a darle al hijo la primera educación. En modo alguno me parecería correcto que fuese el kinder el llamado a dar las primeras nociones de cultura a la criatura que ha nacido. Pienso que la madre está llamada a eso, acabar de formar al fruto de sus entrañas. Más tarde podría tal fruto ir a las escuelas superiores de humanidades o a la universidad, pero su educación básica debe empezar en el hogar. La madre es el ángel del hogar, la maestra del hogar, la llamada a educar a sus hijos. Hoy por hoy todo eso se ha perdido. En los tiempos antiguos, en la Atlántida y en la Lemuria, las madres educaban a sus hijos dentro del hogar, los formaban. En los tiempos estos decadentes en que nos encontramos, debido a la degeneración del varón, la mujer ha perdido hoy por hoy muchas de sus hermosas cualidades. El varón que ha creado una civilización falsa, y una vida mecanicista, absurda, también ha cometido el crimen de sacar a la mujer de su hogar. Ahora, la mujer, para poder sobrevivir en este caos absurdo del siglo XX, no le ha quedado más remedio que desplazar al hombre en las oficinas, en la industria, en la banca, en el comercio, en los talleres, en la ciencia, etc. Está tan degenerado el varón ultramoderno que ya no es capaz de sostener ni su mismo hogar. Motivos más que suficientes porque han obligado a la mujer a tener que lanzarse a la lucha. Si vemos cómo en los Estados Unidos las mujeres están en los talleres de mecánica, en las gasolineras, en la aviación, en el ejército, etc. Una raza no degenerada, una raza, dijéramos, progresiva, es diferente.
En una raza progresiva la mujer es el ángel del hogar, la sacerdotisa de sus hijos. Base fundamental sobre la cual reposaba en los antiguos tiempos no el patriarcado, sino el matriarcado. Ahora debe volver la mujer a su hogar. Esto no sería posible, no es posible, en tanto no se regenere al varón, que ya no es capaz de mantener a la mujer dentro de su hogar. Día llegará, pues, en que nacerá en el mundo una nueva civilización. Cuando eso sea, la mujer será la sacerdotisa de su hogar otra vez. Y el varón regenerado tendrá que ir al campo, a la montaña, a labrar la tierra con el sudor de su frente, para dar de comer a su mujer y a sus hijos, como lo mandan las Sagradas Escrituras. Hoy en día, da dolor decirlo, pero es tan grande la degeneración de esta época que muchas mujeres tienen que trabajar para sostener a su mismísimo marido. Viendo todas estas cosas, en tratándose de asuntos tan importantes y de fina exposición, veo la necesidad urgente e inaplazable de enseñarle a la mujer los misterios del sexo. Antes que todo, ella debe libertarse todavía de muchas ataduras absurdas. Debe enfocar, pues, los estudios del sexo desde un nuevo ángulo. No seguir considerando, pues, a la sexología como tabú o pecado, vergüenza o disimulo, etc. Si la mujer tiene que regenerar al varón, debe afrontar directamente los misterios del sexo. Debe enseñarle al varón tales misterios. Desgraciadamente, el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, ni siquiera sabe respetar a su esposa. Adultera como animal, fornica incesantemente, gasta los dineros que tiene para su hogar en la cantina, en las casas de juego, etc. Incuestionablemente, la cruda realidad de los hechos es tal que la mujer está llamada a asumir un nuevo papel. Necesita transformarse mediante la energía creadora y enseñarle al varón el camino de la regeneración. Mas esto no sería posible si ella no tuviera un potencial eléctrico o electrosexual superior que le permitiera realizar tan magnífica labor. En tanto la mujer continúe llegando al espasmo fisiológico o orgasmo fisiológico durante la cópula química o metafísica, no tendrá la potencia eléctrica como para poder convencer al hombre. No se trata de convencer a otro, de regenerarlo, de indicar el camino de la salvación. Se necesita tener alguna autoridad. Y no es posible tener autoridad alguna en tanto la mujer se descargue eléctricamente. Así pues, ella, la mujer, necesita ahorrar sus propias energías creadoras. Solo así podrá aumentar su potencial eléctrico, como para tener suficiente fuerza o autoridad que le permita transformar al hombre, sacarlo de las cantinas, enseñarle el camino de la responsabilidad, indicarle la senda de la regeneración. Aquí reunido con estas damas que me escuchan, quiero decirles a ustedes en forma enfática, en esta
escuelas, de estudios esotéricos. No. Laboramos por la regeneración humana. Son llamadas todas las damas potosinas a nuestros estudios. Son invitadas con el propósito de trabajar por un mundo mejor. Bien vale la pena reconsiderar no solamente los asuntos biológicos, sino psíquicos también, relacionados con la mujer, el hombre, el hogar. La mujer debe volverse un poco más madura desde el punto de vista psicológico. Muchas damas, por ejemplo, se afanan por casarse y más tarde fracasan. Debe saber la mujer cuál es el hombre que va a elegir. Pues esto es básico para el resto de su existencia. Un día cualquiera, no importa cuál. Yo, como varón, llegué a un banco. Necesitaba pues cambiar algunos cheques. La cajera muy solicitada me atendió. Mas cuán gran dolor vi. Saber cómo me miraban de arriba a abajo tan detenidamente, estudiando mis meras apariencias físicas. Y una segunda vez que hallé la misma repetición, y una tercera la misma repetición, y una extraña coquetería. Creo que miraba de mí. ¿Acaso mis estados psicológicos? ¿La parte anímica o espiritual? ¿O qué? Nada de eso. No esa mera coquetería física. Tratar de ver las apariencias de un rostro, de un cuerpo humano masculino, con el propósito de elegirlo más tarde como posible marido, por lo menos pretendiente. Absurdo todo esto en un 100%. No pude menos que sentir extraño dolor. No por mí, porque mi persona nada vale, sino por aquella dama en cuestión. Por muchas damas, por ejemplo, que aspiran a tener marido. Se preocupan por ver su rostro, su continente, el tamaño de su cuerpo, alto, bajo, gordo, flaco, si es bien parecido, si es guapo o si sencillamente es feo y horrible. Pero nada, absolutamente nada, les interesa la cuestión psicológica. Me parece que eso es tan absurdo como ver un mueble. Si este es bonito o feo, si sirve para la cocina o para la sala. El matrimonio es lo más grande que hay en la vida. Puedo decirles a ustedes que hay 3 momentos importantes en la vida, 3 eventos extraordinarios. El primero no es otro que el nacimiento. El segundo, el matrimonio, y el tercero, la muerte. He ahí los 3 eventos más extraordinarios. La mujer debe cuidarse de elegir hombres por mera apariencia, o por el deseo de casarse para no quedarse, porque eso es absurdo. Querer una mujer hacer de un hombre, dijéramos, su ideal, sin sentirlo de verdad y psicológicamente, es algo incongruente. Unas damas solteras se preocupan muy especialmente por el artificio, por la forma, o por el esplendor económico de tal o cual varón. Tratan de congraciarse con él en alguna forma, de hacerse simpáticas ante el mismo, de conocer sus diversos aspectos para acomodarse artificiosamente a su forma de ser o de vivir. Y tarde o temprano fracasa. Ese no es el camino de la felicidad matrimonial. En el verdadero amor
hay espontaneidad absoluta. No existe artificio de ninguna especie. Reconoce la mujer de inmediato al ser creador. No se necesitan de palabras superfluas, ni de luchar por acomodarse a su forma de pensar o de sentir. El verdadero amor, la mujer sabe si el hombre le pertenece o no, si es el suyo o no. Porque cuando una mujer aspira a tal o cual hombre, cuando lo pretende en alguna forma, obviamente, ¿quién sabe si hay algún rasgo en él que no concuerde con su naturalidad, con su personalidad, con la personalidad de ella, con su psiquis, con sus procesos psicológicos particulares? Claro que si una mujer que ama a un hombre no tiene algo que no le pertenece a ella, un rasgo característico extraño para ella, que en modo alguno se acomoda a sus hijos, porque tal varón no es el de ella. Una unión de tal clase va al fracaso. Hay una ley, sí, existe, que hace que dos seres que se aman se encuentren. Muchas veces una mujer no encuentra al varón que ha de ser, que viene a resultar de tales equivocaciones o procederes, fruto de la impaciencia. No es otra cosa sino el dolor. Recuerden que en modo alguno se puede enfocar el problema del matrimonio de una manera equivocada, porque el resultado se llama dolor. Cuando uno se olvida que el matrimonio es uno de los tres factores más importantes de la vida, comete errores imperdonables. Así que deben fijarse mucho las damas solteras en el problema este de elegir un esposo, un marido. Nunca precipitarse, saber siempre aguardar. Esa energía creadora del tercer logos que fluye y palpita en todo lo creado es inteligente, sabia, y a cada mujer trae su varón, el que le pertenece, por ley. Que no se preocupen las damas solteras por casarse. Aquel que ha de ser su esposo llegará. Podrían equivocarse, dirían ellas, y elegir al que no ha sido elegido para esposo. Mas hay una pauta a seguir. Es obvio. Si la mujer ve en el hombre algo que no concuerda con su naturaleza, algo extraño, a pesar de que esté posiblemente enamorado, algo que no tiene relación alguna con su psiquis, está fuera, digamos, de su onda, para hablar esta vez en términos de jóvenes rebeldones. El tal hombre no es el suyo. Así que la fuerza creadora del Mahachohan, esa que da vida a las criaturas entre el vientre, esa que hace que surja la vida entre el caos, es lo suficientemente potente e inteligente como para atraer a la mujer su complemento exacto, preciso. El hombre que realmente le ha de pertenecer. Así que elegir un marido no es difícil, mas sucede que la mujer moderna lo ha hecho difícil. Todo por la impaciencia, todo por no saber aguardar, todo por dejarse llevar de la superficialidad. Paciencia, continencia, mesura, es lo que aconsejo a la mujer. Y a las casadas, he dicho,
Les indico la necesidad de transmutar la energía creadora. Esto es posible, repito. Cuando uno, sea hombre o mujer, quien sea, no comete el error de llegar al espasmo de la fisiología orgánica, es decir, a la consumación animal. Recordemos nosotros aquella frase de Virgilio, el poeta de Mantua: post coitum animaliam tristiam. Después del coito, el animal queda triste. O sea, conservarse la belleza de los hogares, si se evitara el espasmo o fisiológico, el orgasmo de la mentira. La belleza, en el fondo, es divinal. ¿Podría la mujer conservar su belleza si no gastara sus energías creadoras? Entonces su rostro jamás sería marchitado por la ancianidad. ¿Podría la mujer conservar su belleza y aún mejorarla notablemente? Aprendiendo a transmutar la libido sexual, citada por el gran patriarca gnóstico San Agustín. La mujer puede hacer de sí misma lo que quiera. Si puede darle vida a una criatura entre el vientre, si puede formarla en su matriz, ¿por qué no podría darse vida a sí misma? ¿Por qué no podría hacerse bella a voluntad? Si durante el coito químico, cópula metafísica, la mujer elige un patrón para su belleza, un rostro inefable, si lo coloca frente a su cama y lo observa, y en esos instantes hace uso de la imaginación, tratando naturalmente de tener ese mismo rostro, pueden ustedes estar seguras de que a larga adquiriría tal prototipo, resplandecería tal estética en ella. Un Schiller, por ejemplo, autor de su estética, quedaría asombrado ante esto que estoy diciendo. En el mismo terreno de la vida práctica, les diré a ustedes que el hijo que tenía entre sus entrañas saliera blanco y rubio, güero, como decimos nosotros en nuestro lenguaje machista. Para el efecto puso frente a su cama un niño de dorados cabellos, muy blanco. Durante todo el tiempo de su embarazo no hizo sino contemplarlo, verlo durante media o una hora diaria. Por medio de la imaginación modeló tal efecto. Y al fin de aquel niño nació completamente güero. Sus dorados cabellos caían sobre sus espaldas, blancos. La duda, ese niño más tarde, con el sol, se quemó, de que sus cabellos güeros se volvieron casi negros, de que se deformó por la luz de un sol tropical. Pero no hay duda de que en aquellos días se cumplió su finalidad. Ahí no quedó el experimento de mi madre. No. Pues dijo, voy a que nazca un hijo negro. Consiguió un cupido, negrito como el azabache, de ojos también negros y penetrantes. Lo colocó en la barda frente a su cama gigante. Durante su segundo embarazo, ya gozaba ella mirando al cupido aquel. Y no hay duda de que así salió ese segundo, que fue un hermano mío, completamente negro, como el carbón. Y continuó, él sí no necesitó quemarse con el sol, continuó siendo tan negro como el azabache. Una mujer puede modelar por medio de la imaginación el efecto que lleva en su vientre. La imaginación creadora tiene un poder magnífico, formidable. También puede la mujer, por medio de la imaginación,
durante la conexión del yin and yang en el lecho nupcial, en estado de embriaguez erótica, contemplar una hermosa figura arquetípica para modelar su rostro, y lo lograría si se identificara con tal figura. Es posible entonces mediante métodos magísticos eróticos, que diríamos nosotros, para hablar a lo psicológico, ¿vale? Algo así como mágico sexual, modelar su rostro, transformarlo y adquirir belleza. La belleza es algo que se puede adquirir aunque no se tenga. La imaginación bien utilizada puede modelar el rostro humano durante la cópula metafísica para darle a si así se quiere, belleza estética. Esto no lo soñó siquiera el Schiller, el autor de esa estética. Tal vez lo hubiera intuido Miguel Ángel, aquel gran artista de la antigua Itaca. Pero fenómenos de esta clase fueron estudiados no solamente en la Tesália o en las tierras helénicas o en la vieja Hespérida, pero también venido ahora a través de nosotros que investigamos, a ser conocidos en estos tiempos modernos. Señor maestro, puede dejar para preguntas y respuestas, vamos ahora. Claro, está claro. Hasta aquí pues esta exposición relacionada con la mujer.